Estimado auditorio, comenzaremos por contarles un poco quiénes somos y qué hacemos, que eso es un poco la razón de que hoy estemos acá charlando con ustedes. EFISE es una empresa familiar con una gran tradición. En un rápido pantallazo les contaremos esta historia porque, en definitiva, la historia, en términos generales, es siempre una razón importante de que estemos donde estamos. Sin historia no hay presente y mucho menos futuro. La historia de EFISE, de este negocio familiar, tiene más de 100 años. Yo soy la cuarta generación. Esta historia comienza en 1895, cuando mi bisabuelo se licencia de químico en la Facultad de Medicina y contribuye a fundar primero el Instituto de Química y después la Facultad de Química. En 1911 obtienen una beca para ir a la Sorbona en París y otra posterior para ir a Berlín. Por aquel entonces eran los centros científicos del mundo que habían descubierto el átomo y estaban desarrollando experimentos con ellos. Se vino con la inquietud de la electrólisis de la sal, que es lo que produce el cloro y la soda cáustica. Continúa su labor de docencia y paralelamente empieza a diseñar, primero en papel y después con los escasos recursos de su sueldo de docente, en el garaje de una casa, una celda electrolítica capaz de producir la electrólisis de la sal. En 1925 termina de construir un modelo piloto de una celda electrolítica y consigue producir hipoclorito de sodio, que es el desinfectante universal. Junto con mi abuelo instalan lo que terminó siendo la primera planta de producción de cloro de Sudamérica. Y empiezan a aplicar el hipoclorito de sodio en la potabilización del agua. Gracias a ello, fue el primer país de Sudamérica en erradicar el tifus y el cólera y mantener ese estatus hasta estos días. En la década del 50 es cuando mi abuelo, ya contando con mi padre, también químico como mi bisabuelo, decide instalar una planta de cloro ya con tecnología importada de Europa. En el año 77 muere mi padre en un accidente automovilístico y yo quedo al frente de la empresa hasta el día de hoy. Ahora EFISE se encuentra embarcada en dar un gran salto cuantitativo y cualitativo, el más grande de su historia, con el proyecto Omega, el que hace pocos días hemos presentado con la presencia del presidente de la República y la ministra de Industrias y muchas autoridades nacionales que nos acompañaron. El proyecto Omega, que implica la construcción de un nuevo complejo industrial y la construcción de un parque eólico propio, es una inversión de $300 millones y fue declarado de interés nacional. Es un proyecto que potenciará el Uruguay productivo. Será un complejo industrial que contará con 24 plantas interconectadas. Es además un proyecto equilibrado en consumo y generación de energía con un parque eólico de 60 megawatts. Aquí vale aclarar que en la producción de cloro-soda el 50% del costo de producción es energía eléctrica. Y para tener una referencia indicamos que el promedio de la incidencia de la energía eléctrica en los costos de la industria uruguaya en general está en el rango entre el 3 y el 4%. Además, se cubrirán todos los techos de los edificios con celdas fotovoltaicas para alcanzar una generación de 1 megawatt para consumo interno con energía totalmente limpia. Se construirá también una plataforma logística y una gran capacidad de almacenaje. Por otra parte, se incluyen en el proyecto la construcción de 2 barcazas para el transporte de la soda cáustica líquida desde EFISE a las 2 plantas de celulosa. EFISE es una industria fundamental para la soberanía del país. ¿Por qué decimos esto? Pues porque, para empezar, no se puede concebir un país que carezca de producción nacional de cloro, para algo tan crítico y tan sensible como lo es la potabilización del agua en el día a día. Por otra parte, este es el método más eficaz y más barato y por ello es el que se aplica en todas las ciudades del mundo desarrollado. Por otra parte, en Uruguay hay industrias tan estratégicas como OCE, ANCAP, UTE, CONAPROLE, UPM, Montes del Plata, agropecuarias, frigoríficas, químicas, alimentación, energía, desinfección hospitalaria y desinfección de hogares que dependen de productos que le suministra EFISE. Además, los productos de innovación que estamos desarrollando para el agro, para el medio ambiente y para la energía van a crear valor para el futuro del país y de la región.
Para nosotros la clave para asegurar el crecimiento es la gente. Hasta en las épocas más difíciles de crisis durante nuestra ya larga historia, se ha cultivado desde los primeros inicios una relación cercana con todo el personal, pero además cultivando el diálogo y las mesas de discusión franca con excelentes resultados siempre. Aquí quiero hacer un paréntesis y compartir una experiencia vivida muy recientemente que tiene mucho que ver con la gente y es un interesante caso de estudio donde gobierno, empresa, empresario y la gente innovaron para encontrar soluciones a una crisis. Me voy a referir a una crisis que sufrimos en el 2014. Luego de 10 años de aumentos muy grandes de precios de energía eléctrica, intentamos convencer a las distintas autoridades de encontrar alguna solución para que FICE pudiera competir con un mínimo en igualdad de precio con las grandes plantas de Argentina y Brasil de clorosoda. Estábamos pagando más del doble que ellos. Frente a las promesas que nos iban haciendo de que nos encontrarían una solución, fuimos aguantando varios años con pérdida económica y financiando esa pérdida con convenios de pago realizados con UTE, pues a esta altura los bancos nos retiraron el apoyo. A principios del 2014 UTE nos dijo no va más y nos cortaron las financiaciones con toda razón. Este fue el momento más crítico de toda la historia de FICE. Fue ahí que me reuní con los asesores legales, contables, empresarios amigos, que me aconsejaron transitar el camino del concordato, cerrar la fábrica, transformarnos en importadores, distribuidores, bajando la plantilla de 140 a 15 trabajadores, con lo cual ganaríamos mucho dinero y prácticamente sin dolores de cabeza. Lo cierto fue que me fui a meditarlo solo en mi casa y luego de una profunda reflexión tomé la decisión de seguir. Las razones principales fueron, en primer lugar, la responsabilidad de dejar en la calle a más de 120 familias. Hay empleados que tienen entre 30 y 40 años en FICE. En segundo lugar, el peso del legado que me dejaron mis ascendientes. En tercer lugar, la natural rebeldía a entregarme frente a una adversidad. Y en cuarto, porque significaría abandonar tanto los importantes desarrollos de productos de innovación como el proyecto Omega. Pero para seguir y para que UTE no nos cortara el suministro, como lo anunció, si no cumplíamos con los vencimientos, había que solucionar el tema de esa deuda, cuyas cuotas FICE ya no tenía flujo de fondos para afrontarlas. La primera gran decisión fue pagar la totalidad de la deuda con mi campo y mi casa. Luego programamos con el equipo de gerentes para dar vuelta a la ecuación económica un plan de contingencias. Este plan de contingencias consistió en prescindir de la gerencia general y asumirla yo. Cambiar el régimen de producción haciendo algo expresamente contraindicado por los manuales. Establecimos parar la planta durante 4 horas durante las horas punta, donde el precio es 4 veces más alto que en el valle, y modular el resto de las horas obteniendo un total de producción del 30% en lugar del 100% habitual. De esa forma nos autorreduciríamos el precio total de la energía en un 30%. Con esta producción se cubrían las necesidades del mercado de cloro, pero no así el de la soda cáustica, ya que el mercado consume la producción de la planta al 100%. Para resolverlo se logró un acuerdo con un productor argentino, amigo de muchos años, que nos hizo una gran gauchada. Nos vendió ese faltante de soda al costo directo de producción, pues si le aplicaba el precio de mercado, debido al costo de transporte, nos daría pérdidas. Luego el envío del seguro de paro del 50% de obreros y administrativos, y para esto se debía previamente lograr un acuerdo pacífico con el sindicato. Reducción de los salarios del directorio en un 50%, reducción voluntaria de salario de todos los gerentes y jefes, que resultó entre un 15 y un 30%. En definitiva, el plan de contingencias que nos proponíamos llevar adelante no era fácil de lograr. Si bien por ley de Murphy algunos de los 8 puntos o todos podrían haber salido mal, la realidad indicó que todos salieron bien. El sindicato, en una gran demostración de madurez y apertura mental, no solo no se opuso, sino que se embanderó con la empresa para solicitar al gobierno la necesaria igualación de precios de energía eléctrica.
Habiendo puesto en vigencia el plan de contingencia el 1 de julio del 2014, ya el resultado económico de ese mes fue positivo. Nuestros clientes nunca tuvieron distorsión en el abastecimiento de nuestros productos. Al cierre del 2014, si bien el primer semestre había arrojado una pérdida importante, el año cerró con números positivos. Durante 2015, la apreciación del dólar nos ayudó un poco más y reingresamos al personal que quedaba en seguro de paro. Además, subimos la producción a un 50% y suspendimos las paradas totales de la planta en las 4 horas de punta, evitando así un envejecimiento precoz de los equipos. Cerramos ese año con un balance aún más positivo y un gran entusiasmo, pues en diciembre el Ministerio de Industrias emitió un decreto que estableció un mecanismo para que las industrias grandes consumidoras de energía, en la medida en que aumentaran su producción, obtendrían una bonificación en el precio de energía. Pusimos al día todas nuestras cuentas, EFICE está totalmente saneada, con importantes saldos financieros que dan tranquilidad a la gestión. No solamente superamos la crisis, sino que estamos dirigiendo realmente una nueva EFICE con gran foco puesto en la innovación y sobre todo en nuestro gran sueño, que ahora podrá hacerse realidad, el proyecto Omega. Ahora hablemos un poco de la innovación, sus retos y sus desafíos. Hace 5 años creamos un departamento de innovación. Pusimos al frente a un químico que hoy ya tiene 41 años de EFICE y le pusimos como misión innovar, desarrollando nuevos productos que utilicen el cloro como materia prima. No olvidemos que el cloro interviene prácticamente en todos los instantes de nuestra vida cotidiana. Su uso es tan abarcativo como lo puede ejemplificar el hecho de que intervienen las moléculas de las estructuras de nuestras casas, electrodomésticos, vehículos, vestimentas, artículos sintéticos, desinfección en general, limpieza, medicamentos, agua potable, etc. Todo el mundo piensa que el cloro son las clásicas lavandinas, la Jane, pero eso es hipoclorito de sodio, que también lo fabricamos y abastecemos todo el país. Pero el cloro que surge de la electrólisis de la sal es un gas. En el caso de Uruguay, por ejemplo, el cloro que utilizamos para potabilizar el agua y fabricar el hipoclorito de sodio para la desinfección es el 30% de lo que produce EFICE. El otro 70% lo empleamos en la fabricación de productos derivados. Hemos innovado, desarrollando, por ejemplo, el Rowtec, un producto líquido que es una sal inerte e inocua que se utiliza para la erradicación del aire con polvo de los caminos de tierra y hace que durante un lapso de 1 año no se levante polvo cuando pasan los vehículos. Otro producto muy interesante es el Growtec, un suplemento para los cultivos. Estamos ya en el 4º año de pruebas de campo realizadas por una empresa especializada en ello y por los datos que tenemos hasta ahora se puede lograr un aumento de la productividad, por ejemplo, en el arroz, de un 10%. Si ese 10% se aplica a toda la producción de arroz uruguaya a valores de hoy, significaría nada menos que 40 millones de dólares más para los productores por año y más mano de obra por el mayor volumen producido. Por último, queremos destacar el silicio grado solar, que tenemos en plena etapa de desarrollo y que es el más revolucionario de todos. A partir de la ceniza producida por la combustión de la cáscara de arroz, vamos a producir silicio grado solar. Esto es un producto en polvo que es el que se utiliza para el recubrimiento de los paneles solares. Es revolucionario porque la ceniza de la cáscara de arroz es muy contaminante, por lo cual es un problema. Así que el año pasado hicimos toda la etapa de desarrollo a nivel de laboratorio y este año ya estamos construyendo una planta piloto con tecnología que hemos desarrollado enteramente en EFICE, porque esa tecnología no está disponible en el mundo. Este proyecto lo estamos haciendo con apoyo de la ANI. En este marco de gran foco en la innovación, la empresa lleva adelante la implementación de un modelo de gestión de la innovación dentro de EFICE, para lo cual 20 funcionarios de la empresa, incluidos todo el cuerpo gerencial, se embarcaron en el programa MásIn, un programa creado por el LATU y la Cámara de Industrias para adoptar el MUGI, que es el modelo uruguayo para la gestión de la innovación. Es una herramienta de gestión de cara al presente y al futuro,
y en aras de aprovechar al máximo el potencial innovador que históricamente siempre tuvimos en EFICE. Y EFICE fue la primera industria en inscribirse en el programa, internalizándolo en forma transversal en toda la organización, con magníficos resultados, por lo cual recomendamos muy especialmente su implementación. ¿Qué impactos generan nuestros productos de innovación? Nuestros productos de innovación impactan generando importantes beneficios abarcando áreas tan estratégicas y sensibles como la salud, el medio ambiente, la agricultura, la ganadería, la potabilización de agua, el tratamiento de aguas residuales. Todo lo cual termina generando más fuentes de trabajo en todas las áreas y sustituyendo importaciones, con lo cual estaremos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. ¿Cuáles son los pilares fundamentales en que se apoya el proyecto MEGA? Este gran proyecto se puede llevar adelante seria y responsablemente, pues hemos podido formar un staff gerencial, presente aquí, de mandos medios que llevan muchos años trabajando en EFICE y que son muy profesionales cada uno en su área. Están muy involucrados, con la camiseta puesta, y todos con una fe muy fuerte en que todo lo que nos estamos proponiendo va a salir adelante. Es un staff que está en condiciones de jugar en las grandes ligas. No tienen dudas, creen en la empresa y eso es esencial cuando uno se propone algo que es muy ambicioso. Las dudas son las que siempre terminan boicoteando la capacidad de superar los obstáculos. Y llegamos a este presente y ahora prontos para este gran salto hacia el futuro, gracias a generaciones de personas y de familias que durante más de 100 años mantuvieron viva la llama de sus sueños y sus convicciones. Tenemos un proyecto con buena química en lo económico, en lo social y en lo medioambiental. Un proyecto con los mismos objetivos que nuestro país. Trabajo de calidad, inversión local, productividad, cooperación público-privada, innovación, desarrollo sostenible, soberanía, proyección internacional. Con la ejecución de este proyecto dejaremos demostrado que no es necesario ser una gran multinacional para emprender un proyecto de esta magnitud. Y con ello demostraremos que los uruguayos también podemos. Hasta aquí quisimos contarle nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro, en la esperanza que pueda ser un caso inspirador para seguir haciendo cosas por el desarrollo industrial del país. Ahora vamos a dedicar unos minutos para compartir nuestra visión sobre el desarrollo de la industria del Uruguay. Uruguay lleva 10 años creciendo a unos niveles extraordinarios. Ahora las expectativas de crecimiento son inferiores a las esperadas y estamos viviendo un proceso de desaceleración económica. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer, ¿cómo debe trabajar el país, y en este caso la industria uruguaya, en qué temas se debe focalizar para recuperar niveles de crecimiento? Humildemente pensamos que la solución es un tema relativamente simple, tal vez no fácil de instrumentar, pero es simple. Uruguay, además de mantener la seguridad institucional y la seguridad jurídica que ha ofrecido y que lo ha caracterizado siempre, es importante que pueda ofrecer un abastecimiento de energía competitiva, no solamente de energía eléctrica, sino también de gas, que es un gran proyecto del gobierno que ha quedado un poco en suspenso, pero que esperamos ansiosamente se retome a la mayor brevedad y se concluya la construcción de la regasificadora que permitirá a las industrias contar con GNL a precios internacionalmente competitivos. Y después, el Ministerio de Industrias, que tiene que seguir haciendo las cosas que está haciendo, apoyando el desarrollo industrial. Por ejemplo, la Agencia Nacional para la Innovación, que está trabajando con mucha proactividad y contando con fondos para ayudar a los desarrollos, no solo nos está apoyando, en este caso a nosotros, sino que también a muchas otras empresas para innovación de productos y de procesos. El espíritu con el que se está manejando el Ministerio de Industria, desde la llegada de Carolina Cose, es el adecuado. Ella ha introducido mucha gente joven con mucho profesionalismo y mucho compromiso con la causa. Gente con gran apertura mental y dispuestos a trabajar directamente con las empresas para la búsqueda de soluciones. Siempre que en estas situaciones las dos partes ponen al servicio de las soluciones inteligencia, imaginación, creatividad, miras de largo plazo y ganas, no hay forma que no se encuentren.
Con ello, nosotros generamos grupos de interacción y de intercambio de opiniones para saber qué se podía hacer razonablemente, cuáles eran los caminos que se podían transitar para ayudar a EFICE tras la crisis en el 2014. Y el resultado testimoniamos que fue altamente exitoso. ¿Cuál es la contribución de la industria en las exportaciones uruguayas? En realidad, la industria global de Uruguay tiene más porcentaje que el agro. Si consideramos las exportaciones industriales, más las agroindustriales, sin las de celulosa por estar en zona franca, contra las exportaciones de productos agropecuarios sin industrializar, tenemos que las exportaciones industriales superan varias veces a las otras, alcanzando en la actualidad el 76% del total. Las industrias en Uruguay todavía no se han reorientado desde sus mismas bases para poner su foco en el mercado mundial. Yo fui vicepresidente de la Cámara de Industrias y puedo decir que en las épocas de apertura del Mercosur interactué y conocí muchos los diferentes sectores de la industria. La industria uruguaya siempre estuvo pensada para el mercado interno, que obviamente es muy pequeño. Con 3 millones de habitantes no se puede tener un consumo razonable para ser una gran industria. Hay que mirar el mercado global. Nosotros en EFICE, por fuerza de las circunstancias, siempre tuvimos que exportar. Fuimos pioneros en la exportación industrial. Ya en los años 70 estábamos exportando cloro, cuando exportar productos industriales en Uruguay era toda una novedad. Creo que si entre Gobierno, principalmente el Ministerio de Industria y las cámaras de industrias, se genera una interacción dirigida a enfocar al Uruguay industrial, al exterior, en el mediano plazo se pueden tener buenos resultados. Y digo, a propósito, mediano plazo, porque tanto para construir una industria o dar saltos en su crecimiento, así como para cerrarla, son procesos que tienen una inercia que en cualquiera de los casos quedan comprendidos en periodos nunca menores a los 3 o 4 años. Y otra cosa que sí tenemos en Uruguay, y eso lo digo también con propiedad y con mucho énfasis, es una mano de obra muy calificada. Es uno de los grandes patrimonios de nuestro querido país y que a mi entender está subutilizado. Ahora entonces me quiero referir al capital humano. Una característica del uruguayo, por nuestro propio tamaño y nuestra idiosincrasia, es la humildad, salvo en el fútbol. Nosotros, por fuerza de la historia, somos humildes porque no tenemos ningún motivo por el cual creérnosla. Y esa humildad, en el caso específico de un trabajador que tiene que aprender una nueva tarea, también influye. Una persona con humildad es siempre más proclive a aprender nuevas tareas y a mejorar. Además de que el ADN del uruguayo está muy impregnado de habilidad e ingenio. Por último, ¿cómo respondemos a la siguiente pregunta? ¿Cómo conseguir las condiciones para Uruguay para asegurar un crecimiento permanente en la industria uruguaya? Según nuestro modesto entender y nuestra visión de las cosas, Uruguay debe apostar por la continuidad en sus políticas legislativas, asegurar costos de energía razonables, regímenes de promoción de inversión industrial atractivos y, por sobre todo, crear leyes que permitan que el Estado asegure reglas de juego claras a muy largo plazo. Y cuando digo esto, estoy pensando en no menos de 20 años. Esto es lo que anima al industrial a invertir construyendo nuevas industrias o haciendo crecer las existentes, pudiendo así establecer financiaciones a muy largo plazo de sus inversiones, que es lo que se precisa cuando los montos de inversión son grandes, con la tranquilidad de que el Estado asegurará que no habrán cambios en esas reglas de juego al sucederse los cambios de gobierno. Si mantenemos eso y un costo de mano de obra productiva que acompase esos crecimientos, será más beneficioso para todos. Y digo expresamente que acompase esos crecimientos, porque soy de los que creen que el conjunto de personas que acompaña y colabora en el crecimiento de una empresa, en la medida que los números lo permitan, se debe acompañar con crecimientos salariales. En EFICE, por lo menos, siempre hemos practicado esa filosofía, por lo cual se pagan de los salarios más altos del país. Y el resultado siempre ha sido excelente. Cuando ha sido necesario cerrar filas para dar una batalla, siempre hemos tenido una posición monolítica frente a las circunstancias. El gobierno, en definitiva, es el que tiene el poder y la obligación de controlar y regular los movimientos de la macroeconomía,
la inflación y el tipo de cambio para permitir que la industria pueda competir con el mundo. Si no hay competitividad, por más eficiente que se sea, no se pueden hacer milagros. Logrando eso, tendremos asegurado el crecimiento y el desarrollo continuo. Crecimiento y continuidad de las exportaciones industriales. Mediante la innovación se logrará la sustitución de importaciones con productos nacionales y con todo ello lograremos el crecimiento continuo de las fuentes de trabajo, de mano de obra cada vez más calificada, mejor remunerada, con lo que tendremos asegurado un beneficio permanente para toda la sociedad uruguaya. Muchas gracias.